Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la directora del Trabajo, a través del cual responde oficio de la Comisión e informa respecto de las fiscalizaciones realizadas y acciones adoptadas por la Dirección del Trabajo en relación a la huelga que involucra a trabajadores y trabajadoras del Sindicato de Empresas Servicios Generales MP, Copiapó, Totus. Nota de la diputada señora Camila Rojas, por medio de la cual hace llegar carta de la señora Ana González Herrera, presidenta de la Confederación Nacional de Suplementeros de Chile, quien solicita una reforma a la ley número 17.393, que los rige, para permitir la subsistencia de la organización de acuerdo al avance tecnológico y de mercado que se va desarrollando en la actividad del suplementero. Asimismo, solicitan ser recibidos en audiencia para exponer en extenso sus problemas e inquietudes. Carta de la señora Carola Díaz, docente adjunta de la Universidad Andrés Bello y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado, mediante la cual informan sobre la crítica situación que están viviendo cientos de becarios y becarias de posgrado, investigadores que dependen del presupuesto de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, ANID, pues llevan más de un año sin sueldo. Solicitan audiencia con la comisión y adjuntan documentación que internaliza la problemática. Nota de la diputada señora Cristina Girardi, por medio de la cual solicita se pueda poner en tabla el proyecto de ley que establece el derecho a la alimentación adecuada de trabajadoras y trabajadores. Y por último, señor presidente, una nota del señor Miguel Barrera, presidente del Sindicato Interempresa Nacional de la Construcción Industrial y Actividades Anexas, SINASIN, por medio de la cual reitera su solicitud para exponer sobre el proyecto de ley consistente en ampliar el número de delegados sindicales por obra o faena y regular la duración de su fuero laboral. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Sobre la cuenta, cuente después varios. Diputado Barrera. Gracias, presidente. Bueno, primero que nada, dar las gracias a usted, presidente, y a la comisión por colocar en tabla la moción que habíamos presentado sobre los delegados sindicales. Y había venido yo para tratar de exponer un proyecto que es súper simple, pero como está en la solicitud que venga el sindicato con el cual trabajamos este proyecto, entonces creo que es ideal partirlo con ellos y que seguro lo van a manejar mucho mejor que nosotros y van a dar los argumentos necesarios. Así que me gustaría que lo pudiera que le pudiera dar la comisión la posibilidad de que vengan a exponer y ahí partir con la discusión del proyecto. Y ojalá le pudiéramos dar el trámite lo más rápido posible porque es súper simple, un puro artículo y eso. Gracias, presidente. Muy bien, diputado Boris Barrera. Diputado Tucapel Jiménez. Gracias, presidente. Sí. En el punto, no me acuerdo, el segundo o tercero parece que pide la diputada Girardi poner en tabla un proyecto que es derecho de los trabajadores a una alimentación adecuada. Entonces quisiera ver la posibilidad de ponerlo dentro de porque acá cada diputado o diputada puso sus prioridades, entonces ponerlo dentro de las prioridades mías, o me imagino de todo, porque aquí varios lo firmamos. ¿Ya? Eso, muy bien, diputado Tucapel Jiménez. O sea, solo distinguimos proyectos de fácil despacho, como dijo el diputado Barrera, que tengan 1 o 2 artículos y otros que requieran más lato debate, y entiendo la diputada Girardi es un cambio de concepto respecto del derecho a alimentación, para que lo tenga a la vista la secretaria. O sea, sí. Eso es. Sí, ahora, de la cuenta, varios. Gracias, presidente. Sí, quería solicitar respecto a la sesión que tenemos hoy día, si se puede abordar en primer lugar el tema de los efectos del estado de excepción en cuanto a la ley de protección al empleo y también el postnatal de emergencia, presidente, para que podamos abordarlo en esta sesión y que no se alargue. Exacto. Bien, como la mayoría de los artículos son de fácil despacho en la tabla inicial, pero aprovechando la concurrencia del ministro Melero, y ya está presente del modo telemático y le vamos a pedir su aquiescencia gestual, la posibilidad de, gracias ministro, bienvenido, la posibilidad de alterar justamente la tabla de fácil despacho para partir por el tema de los efectos del estado de excepción, que como explicó la diputada Yomans, muchos de ellos están indexados, por así señalarlo, al efecto de otras leyes, como la crianza protegida o la ley de suspensión del empleo. Así que, si les parece, para que hable el ministro y quede incluso liberado. Muy bien.
Muy bien, ministro Melero. No, los vamos a ver todos, no se preocupe, diputado. Lo que pasa es que, como estamos en paralelo... Sí, ese es el acuerdo que tenemos como comisión, en los mismos términos que el proyecto que señaló el diputado Tucapel Jiménez. Dividimos la tabla de fácil despacho respecto de otros temas. Le damos la palabra al ministro Melero Avaroa. Hay mucha inquietud y preocupación respecto a los efectos del término del estado de excepción y en particular respecto del efecto de leyes laborales que de manera oblicua obviamente se ven afectadas por el término del estado de excepción constitucional. Así que queremos darle la palabra al ministro y luego obviamente a los parlamentarios para que intervengan. Muy bien, muy buenas tardes, presidente, muy buenas tardes a todas y a todas las diputadas y diputados que están presentes en la comisión. También obviamente saludar a don Pedro Muga y a Germán. Agradezco la oportunidad y la preferencia horaria, presidente, porque a las 6 tenemos la discusión del presupuesto del Ministerio del Trabajo en la comisión respectiva de la tercera subcomisión de presupuesto, así que quiero adelantarle que me acompaña además Francisco del Río, Sebastián Merino y Hans Schäfer, jefe de estudios del Ministerio, de manera tal de cualquier duda que pudiera surgir la podamos satisfacer. Está también el subsecretario de Previsión, Pedro Pizarro. Hemos preparado un muy breve PowerPoint de 2 láminas que creo yo que nos van a ayudar también mucho a comprender esto. Saludar también a Carmen Espinosa, que veo en pantalla, que se ha incorporado. Muy buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes, ministro. Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Se ve la presentación del PowerPoint? ¿Sí? Sí, ministro. Estamos con pantalla completa. Muy bien. La siguiente, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver la vigencia de las principales leyes laborales de emergencia del COVID tras el término del estado de excepción constitucional de catástrofe y el estado de alerta sanitaria en que se encuentra el país. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver las distintas leyes. Ustedes pueden ver que en la columna de la izquierda está la respectiva ley, enseguida hay un texto y hay unas franjas grises, ¿cierto?, que se proyectan según la situación en que se ven cada una de estas iniciativas de ley sometidas a los cambios producto del término del estado de excepción constitucional o por el término del programa y sus proyecciones en algunos casos. La primera ley es la ley de protección del empleo. Esta ley, recordemos que se puso en vigencia el 6 de abril del año pasado. Fue una ley de gran impacto, logró que se aprobaran un total de 864.868 suspensiones de contrato y tuvo sin duda un impacto muy grande, ya sea por la causal de suspensión de acto de autoridad o por pacto de suspensión derivada de ella. Es así entonces que tenemos que esta ley llegó a su término el 6 de octubre recién pasado, tanto respecto a la suspensión de los efectos del contrato, como también a los efectos de contrato de mutuo acuerdo. Pero relativo a la reducción temporal de la jornada de trabajo, que era la otra posibilidad, con acceso a complemento mensual con cargo de seguro de cesantía, esa parte, por el tipo de modalidad que tiene una proyección de vencimiento hasta el 30 de diciembre. Enseguida tenemos la ley que mejora transitoriamente las prestaciones de la Ley de Protección y Seguro de Cesantía. Estas fueron algunas adecuaciones que se hicieron al funcionamiento del seguro de cesantía cuando quedó congelado en una cobertura del 50% en vez de bajar hasta el 40%, y se establecieron facilidades. Esto mejoró los montos y los números de giros, flexibilizó los requisitos del seguro de cesantía y extensión de la duración de la Ley de Protección del Empleo. Esta ley terminaron todos sus efectos el 6 de octubre. Enseguida tenemos la Ley de Crianza Protegida. Recordemos que tenemos
dos leyes en esto. La primera, que fue la que extendió en 3 meses más el postnatal, ella también tiene dos lecturas. Una primera, la relativa a la extensión de la licencia médica postnatal por hasta 90 días adicionales vía licencias médicas preventivas. Esa llegó a su término ahora junto con el estado de excepción. Y la suspensión unilateral del contrato por motivos de cuidado para niños menores de 6 años se extendió hasta el 6 de octubre. La nueva ley de crianza protegida, la 21.351, que, como ustedes saben, es la extensión de la licencia médica preventiva parental postnatal por hasta 90 días adicionales, esa sigue teniendo ejercicio del derecho por hasta 90 días más para todas aquellas mujeres que pidieron el beneficio antes del 30 de septiembre. Es decir, si una mujer pidió esta licencia de postnatal el día 29 de septiembre, bueno, tiene todavía el derecho por hasta 90 días más, dado que lo solicitó antes de que expirara el estado de excepción constitucional. También la otra ley que se vio afectada por el término del estado de excepción es la que suspende temporalmente los procesos electorales de directivas y delegados sindicales y prórroga de vigencia de los mandatos de dichos directores. Esa ley que suspendía las elecciones ya no están suspendidas y de ahora en adelante hay plena libertad para el ejercicio sindical en elecciones en todos sus aspectos y prórrogas necesarias. Y por último, también está la ley del ingreso mínimo garantizado. Ustedes recordarán que estas son dos leyes, la 21.218 que lo creó y la 21.360 que lo mejoró y lo aumentó, producto, como recordará esta comisión, de la aprobación de la ley del salario mínimo. Este es un subsidio que complementa el ingreso de los trabajadores que reciben una remuneración mensual de hasta 421.250 pesos, entre los 337 y los 421.000, garantizando entonces un ingreso líquido de al menos 319.600 pesos, y obviamente aumenta el monto de la cobertura del ingreso de 50.000 a 5.000, dependiendo de la remuneración que recibe. Y esto es compatible con el IFE universal, con el IFE laboral, los subsidios del empleo, y este ingreso mínimo garantizado, presidente, sigue totalmente vigente, y puedo informarle a la comisión que a septiembre, en el último mes de pago del ingreso mínimo garantizado, septiembre del 21, de la remuneración de agosto, recibieron el beneficio del ingreso mínimo garantizado 527.987 personas. En la siguiente lámina podemos ver los elementos que hoy día existen, que son sin duda bastante distintos a los que originaron la dictación de la Ley de Protección del Empleo, la Ley de Crianza Protegida y la nueva Crianza Protegida, y cómo han evolucionado. Tenemos hoy día un contexto sanitario, afortunadamente con 0 comunas en cuarentena, tenemos un 89% de vacunación con el doble esquema, y tenemos una caída en las tasas de contagio y positividad. En materia de actividad económica, hoy día podemos exhibir más de un 19% en la variación anual del IMASEC y un 11% de la proyección del crecimiento económico del país para el año 2021. Y en el contexto laboral, de los 2 millones de empleos originalmente destrozados, medidos por el INE a julio, ese trimestre del año pasado, hemos recuperado ya afortunadamente 1.200.000 empleos. Hoy día no hay trabajadores suspendidos por la Ley de Protección del Empleo y hay 3.351 trabajadores con reducción de jornada temporal, que es lo que, como les expliqué, tienen un periodo adicional. Al lado derecho podemos ver que la existencia de beneficios sociales e iniciativas de reactivación, porque así como algunas han ido terminando, otras se han ido creando en el nuevo contexto, y tenemos la red de protección social del Estado, sigue vigente la ley del bono PYME, la del ingreso mínimo garantizado y el IFE universal hasta noviembre con último pago en diciembre. Están también las alternativas vigentes para reincorporar trabajadores acogidos a la ley de protección del empleo
por la vía de la reducción temporal de la jornada de trabajo y también, muy importante, la plena vigencia del subsidio regresa a quienes pudieron verse suspendidos por la Ley de Protección del Empleo y regresan a la empresa original donde estaban trabajando. También tenemos incentivos a la contratación de trabajadores y su formalización vía dos subsidios al empleo que son distintos, como ustedes ya saben, el IFE laboral, que es un subsidio al trabajador. El miércoles pasado se empezaron a pagar los primeros 210.000 IFES laborales a igual cantidad de trabajadores, lo que ha sido un elemento clave para que personas que perdieron el empleo se pudieran emplear, y ha sido un subsidio que está cumpliendo muy bien su labor, como ustedes saben, con 250.000 pesos adicionales en el caso de las mujeres como tope y 200.000 pesos en el caso de los hombres, y también para los jóvenes entre 18 y 25 años y los mayores de 55 años se ven beneficiados igual que las mujeres con el 60% de la remuneración, siempre y cuando que sea igual o inferior a 3 salarios mínimos y con tope de 250.000. Y siguen vigentes los subsidios ahora al empleador, como el contrata y protege, que son también elementos que siguen pese a la ley, al término del estado de excepción constitucional. Y por último, también tenemos el plan de obras e inversiones sustentables, como el plan Paso a Paso Chile se recupera, que es un plan de inversión pública y privada para apoyar la reactivación, con una inversión pública de 30.000 millones de dólares como tope para llegar a 300.000 empleos adicionales. Eso es, señor presidente, los efectos de las leyes que me han pedido, las repercusiones que han tenido y los elementos, por así decirlo, mitigadores o paliativos que siguen vigentes, pero qué duda cabe que la mejor mitigación es la recuperación de la economía, el aumento del empleo y las buenas noticias que estamos recibiendo en esa dirección. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Le damos la palabra y le hace una consulta la diputada Gael Llomas. Gracias, presidente. Sí, bueno, lo escuché con atención, ministro. Bueno, saludarlo, obviamente, y también al subsecretario, a Francisco, que también los veo conectados. Nosotras, de hecho, el día de hoy recibimos una carta de algunas también de las madres organizadas que están detrás de la iniciativa de la extensión del postnatal de emergencia. Y bueno, dentro de los temas que nos han señalado y que bueno, fue parte también de la discusión que tuvimos en su momento, es que se da una suerte de injusticia hoy día con el escenario en que estamos sin la extensión del estado de excepción, ¿cierto? Tenemos hijos, ¿cierto?, de 6 meses de edad, y que hoy día esas madres, sus padres van a tener que volver a trabajar en comparación con otras a las que se logró, ¿cierto?, por mucho esfuerzo, poder tener la extensión de la licencia preventiva postnatal, ¿cierto? Esta extensión que la tramitamos como por vía legislativa. Entonces, yo entiendo que obviamente los recursos económicos también son súper concretos en estas materias, pero sí, presidente, quiero solicitar que se pueda extender, por lo menos para aquellas que son parte, ¿cierto?, de este primer postnatal, que lograron acceder a días de la licencia preventiva y no lograron acceder a más, y que hoy día, presidente, para ser bien concreta, nos están diciendo que están renunciando a su empleo. Porque, primero, recordemos la situación de las salas cuna, los aforos, es complejo. Segundo, porque no quieren poner en riesgo de un posible contagio, no son población que está tampoco dentro del marco de la vacunación, o sea, ellos al menos no están en condiciones. Distinto a los niños, ¿cierto? Que hay niños que también, hay algunos que están volviendo a clase, ¿cierto? Que también ahí hay una forma de operar, pero en este caso tenemos a un marco de la población que no está siendo vacunada, presidente, y que se está poniendo en riesgo en base a esto. Entonces, a mí me gustaría hacer eco de ese llamado que hacen las madres. Bueno, nos entregaron una carta, presidente, que la vamos a hacer llegar también a la comisión y obviamente también al gobierno para que la puedan
ver dentro de los puntos, ahí después la diputada Sandoval también me puede complementar, pero dentro de los puntos está el que se pueda extender, ¿cierto?, durante la alerta sanitaria, la licencia médica preventiva postnatal. También se plantea que se amplíe el subsidio protege mientras dure la alerta sanitaria, que es un subsidio que, recordemos, también se empezó a implementar durante enero, si mal no recuerdo, de este año, febrero, y que permitió, en el fondo, poder costear ya sea una cuidadora, un cuidador o una sala cuna. Entonces, presidente, quiero plantear estos temas porque son súper concretos y me gustaría ver si es que se está evaluando, si es que existe esa posibilidad, y si no, presidente, directamente solicitar que la comisión pueda revisar el proyecto de ley ya declarado admisible también, que pasó lamentablemente a la Comisión de Hacienda, no entiendo por qué, porque es un tema de la Ley de Protección al Empleo, son temas de la Comisión de Trabajo, entonces tendríamos que solicitar, ¿cierto?, el proyecto para que pase a esta comisión, que es la Comisión Técnica Especializada. Eso, presidente. Gracias, diputada. Le damos la palabra a la diputada Marcela Sandoval y luego al ministro. Gracias, presidente. Sí, sumarme a las palabras de mi compañera Gael Llomas. Hoy día, ella ha venido empujando desde el comienzo la extensión del postnatal y nos contactaron específicamente, ya nos han contactado varias redes y organizaciones de mujeres que han sido afectadas por este tema y que se han acogido a estos beneficios. Y específicamente hoy día nos hicieron llegar a los diputados de la Comisión de Trabajo, que le vamos a hacer llegar por su intermedio, presidente, la organización Maternidad, Vida y Mujer, que reúne a mujeres que se han acogido a este beneficio. Y ellas nos hacían ver, primero, elementos de contexto que me imagino también por su intermedio el ministro debe conocer, y que tiene que ver con las restricciones que hoy día las mujeres se enfrentan respecto a los horarios de sala cuna, jardines y colegios. Específicamente ayer yo tuve una reunión y me hacían ver que los jardines públicos del sistema público están funcionando en horarios diferidos, por lo tanto las madres se tienen que adaptar a estas diferencias de horario. Para ser muy clara, ejemplifico, hay jornadas que duran 2 o 3 horas en la mañana, media tarde o en la tarde, y las jornadas laborales evidentemente no coinciden y un empleador no necesariamente va a ser consciente o se va a adaptar a esas condiciones que hoy día la sala cuna o el jardín del sistema público le está ofreciendo. Y respecto a los jardines privados, también me hacían ver que por la limitación de los aforos han visto restringido evidentemente sus matrículas, por lo tanto tampoco tienen esa posibilidad. Y también la preocupación que evidentemente tiene que ver con que los niños menores de 6 años no son parte del sistema de vacunación, por lo tanto también ahí hay una incertidumbre. Por otro lado, tal como decía la diputada Llomas, claro, ellas nos hacen ver varios puntos. Uno tenía que ver con la ampliación del subsidio protege mientras dure el estado de alerta sanitaria. También que se pueda hacer uso de la crianza protegida y del uso de la nueva crianza protegida, digamos, estas normas durante el periodo que dure la alerta sanitaria. Y hay un punto específico respecto al teletrabajo, que efectivamente ya nos hacían ver que el teletrabajo no está funcionando de la misma manera con empleadores del sector privado y el sector público, y que esto, mientras dure la alerta, requeriría quizás una modificación de la ley 21.247, que efectivamente a muchos empleadores, sobre todo el sector público, no se les estaría respetando a las trabajadoras, y se les estaría obligando incluso a hacer uso de sus vacaciones para mantenerse en sus hogares y no acogerse al sistema del teletrabajo. Bueno, y hay una serie, evidentemente, de especificidades como problemas con los sucesos, respecto como al ejercicio de las licencias, a los montos, y a faltas también de información y denuncias en la misma dirección del trabajo, en que no han tenido muchas respuestas, pero en lo medular tiene que ver con los puntos que hemos mencionado con la diputada Llomas. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Algún otro parlamentario? Antes de darle la palabra al ministro. Tengo copia del documento que los vamos a hacer llegar al ministro y a cada uno de los colegas parlamentarios. Diputado Molina y después el ministro Melero. Solo hacer ver un par de temas. Yo he tenido varios reclamos y en lo personal también por este mismo tema, donde personas que han requerido licencia
justamente que se las paguen en el pre y en el postnatal, hay una demora gigante. Hay una situación de bastante irregularidad. Aquí el suceso efectivamente ha tomado caso, ha dictado, cierto, en definitiva, resoluciones, y que las ISAPRES, y aquí nombro a una directamente, la ISAPRE Colmena, por ejemplo, tengo casos personales donde no ha cumplido ni con el prenatal, ni con el postnatal, ni con la resolución de justamente de suceso. Por lo tanto, creo que es un tema que deberíamos nosotros también, presidente, a copiar, digamos, mayores antecedentes y hacernos cargo un poco de una situación que de nada sacamos, ¿cierto? Si legislamos aquí para efectos de poder tener un postnatal o un prenatal, cuando efectivamente las ISAPRES hacen lo que quieren. Y en este sentido creo que es muy importante que nos demos cuenta de que además no cumplen. Hay un plazo, cuando hay una resolución hay un plazo, está determinado en la ley y esos plazos no los cumplen y no les pasa nada. Por lo tanto, creo que debemos ser mucho más duros, sobre todo con la situación que tenemos como país, donde tenemos más del 60% de nuestras mujeres, ¿cierto?, haciéndose cargo de su casa, de su trabajo, de sus niños, de la educación de ellos, y por lo tanto en muchos casos es el único ingreso que tienen, y en ese sentido creo que es una responsabilidad mayor la que nos compete a nosotros en esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado Molina, por vuestra intervención, y le damos traslado al ministro Melero. Y si lo tiene a bien, ¿le parece si oficiamos a la Comisión de Hacienda la posibilidad que si además no tienen tiempo para ver el tema, lo veamos nosotros, somos la Comisión Técnica? Presidente, si me permite. Presidente, don Gabriel. Señor secretario. Ese oficio debiera ir dirigido a la sala, presidente. Muy bien, perfecto. Muy bien. Señor ministro. Gracias, presidente. Bueno, agradezco todas las intervenciones y la inquietud que me manifiesta tanto la diputada Llomas como Marcela Sandoval y ahora el diputado Molina. El gobierno, presidente, siempre está atento a justamente ir evaluando los distintos subsidios y ayudas que se están prestando de acuerdo también a la evolución que la pandemia va teniendo. Hoy día, como ustedes podrán comprender, el grueso del esfuerzo está en avanzar aún más en el programa de vacunación, especialmente a niños, que es el segmento, en fin, donde se está poniendo el mayor énfasis a propósito de alguna que comentó lo de los 6 años. Yo creo que no escapa al criterio de la Comisión, obviamente, comprender la diferencia entre un estado de excepción constitucional y un estado de alerta sanitaria. Si nos ponemos como objetivo mantener estos subsidios en el marco de una alerta sanitaria, eso puede ser, presidente, un espacio de tiempo de años. No tiene un coto. Se renueva cada 3 meses, se acaba de renovar el estado de alerta sanitaria. Hemos tenido en el pasado muchas situaciones de alerta sanitaria por otro tipo de enfermedades, por el virus sincicial u otro tipo de problemas de salud que se han generado en el país o a veces en algunas regiones. El estado de alerta sanitaria con el COVID, todo señala, por ejemplo, que lo más probable es que se mantenga buena parte del próximo año, producto de la evolución que el virus tiene, los cambios de distintas cepas y variedades, en fin, y es un estado que yo creo que se va a justificar. Entonces, la pregunta es, ¿debemos de mantener estas ayudas bajo un estado de alerta sanitaria de difícil proyección en el tiempo y de difícil cálculo también desde el punto de vista del impacto económico que tiene? De manera tal de que yo al menos quiero plantear esa disyuntiva que se da, que obviamente era plenamente justificada en un estado de excepción constitucional, pero también claramente en virtud del mejoramiento de las cifras de que ya señalé de la pandemia, de la actividad económica, del empleo y la apertura de los colegios, guarderías y jardines, nos pone en un escenario muy distinto. Ahora, también recordar a la Comisión que, porque alguno lo mencionó, el subsidio protege, que otorga 200.000 pesos a las mujeres que no tienen derechos a la cuna, sigue vigente hasta fin de diciembre, igual cosa los subsidios contrata, y también el protege como forma y alternativa de seguir ayudando a muchas de esas mujeres. Quisiera muy brevemente, con su venia, presidente, pedirle al subsecretario Pizarro de Previsión Social que pudiera implementar
él ha tenido algunas reuniones también con mujeres al respecto. Gracias, ministro. Presidente, buenas tardes. Saludo a todas las diputadas, diputados, todos quienes están ahí conectados, don Pedro, usted también. A ver, lo que señala la diputada Llomas por su intermedio, presidente, es efectivo. O sea, en toda ley que es temporal, va a haber personas que por tema de fecha de inicio, al comienzo de vigencia de la ley, personas cuyo postnatal parental terminó 1 o 2 días antes de la fecha de inicio tampoco accedieron. Y a la fecha de término también van a haber personas que por fecha de término de su postnatal parental tampoco van a acceder. Eso es algo que nos va a pasar siempre en leyes que tienen una justificación temporal y que tienen un día o un plazo de inicio y un día de término preestablecido. Eso por un lado. Lo segundo, efectivamente las circunstancias en las cuales se dio la ley de crianza protegida y el nuevo beneficio eran distintas a nivel de cuarentenas, a nivel de sala cuna, jardines infantiles, a nivel de red de cuidado y protecciones familiares que pueden haber para los niños habitualmente. Hemos tenido varias reuniones con varias mamás, representantes de varios movimientos, en los cuales hemos, por ejemplo, cuando partió el nuevo beneficio de crianza protegida, mejorar la tasa de aprobación de las solicitudes de un poco más de 60 a un poco más del 80%, un trabajo conjunto que hemos ido desarrollando, ahí la diputada Llomas lo sabe porque también ha estado participando en esas mesas. Y ahora hemos tenido reuniones y vamos a tener también con la Subsecretaría de Educación Parvularia para ir viendo bien cómo está funcionando el tema de la sala cuna y los jardines infantiles, porque ahí lo que tenemos que lograr es que el funcionamiento nos permita que todos los niños puedan ir a la sala cuna y los jardines infantiles que los padres así estimen, y con eso poder ir volviendo a los lugares de trabajo y con eso también ir teniendo todos los demás subsidios que el ministro estaba señalando recién. Por consiguiente, el tema de la temporalidad iba a ocurrir siempre con lo que son normas que tienen una vigencia acotada en el tiempo. Y por otro lado, hoy obviamente que hay todo un esfuerzo y una preocupación porque las condiciones para poder volver al trabajo de aquellos padres cuyo postnatal parental termine estén en la sala cuna y los jardines con los protocolos y con todas las normas respectivas para que los niños puedan ser recibidos en ellos. Eso lo siento. Muchas gracias. Bueno, con esto salvamos ya al menos la explicación del Ejecutivo. Nosotros estamos a la espera también de lo que diga la sala. Y obviamente si no se subsanan los puntos planteados principalmente por las colegas y la asociación, en este caso la organización que nos hizo la presentación, vamos a tener que tramitar obviamente el proyecto de ley, y para eso estamos a la espera de lo que diga la sala. Así que eso es, señor ministro, y queda con dispensa respecto de su agenda, y ojalá que nos acompañe el subsecretario. Muy bien, muchas gracias, presidente. Tenemos que estar todos en la ley de presupuesto, presidente, los subsecretarios también, porque exponen las partidas presupuestarias, pero no habría inconveniente en que sí pudiera quedar don Francisco del Río en todo lo que fuera necesario. Muy bien. Bien, ahora sí, entonces damos por terminado el punto requerido por la diputada Llomas, la diputada Marcela Sandoval, y pasamos a la tabla de fácil despacho, señor secretario. En la tabla de fácil despacho tenemos el proyecto que se encuentra en segundo trámite reglamentario, ya la comisión lo había despachado en el primer trámite, que modifica el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo para establecer el derecho a la desconexión digital de los trabajadores correspondiente a boletín 11.110, raya 13 y 12.284 refundidos. Está en poder de los señores parlamentarios comparado con las indicaciones que se le hicieron a ese proyecto en la sala, presidente, que correspondería discutirla y votarla en esta sesión. Muy bien, leamos entonces, ahí estamos proyectando el texto y le vamos a pedir a la Secretaría que nos indique cuál es el cambio propuesto por la diputada vía indicación, de tal manera de que los colegas lo tengan a la vista previo a la votación. Presidente, la diputada Llomas hizo dos indicaciones. La primera, a la letra A, es para, en el artículo 21, sustituir en el inciso primero la frase al empleador principal por a la empresa principal. Eso está casi al final del primer inciso del artículo 21 bis, que se propone agregar en el Código del Trabajo. Presidente, sí. Ya,
Sí, no, primero que una pequeña relación, el señor secretario, que actúe como relator, y luego le damos la palabra al Ejecutivo. ¿Ya? Entonces cambiaría la palabra empleador principal por empresa principal. Y la segunda indicación tiene por objeto suprimir en el inciso tercero la expresión entre otros. En el inciso tercero, la expresión entre otros está en la tercera línea del inciso tercero. Dice así como los trabajadores que pactaren, entre otros, turno de emergencia. La indicación de la señora Yomas es para suprimir la expresión entre otros. Y por último, agrega un inciso final el presidente, que lo están viendo ustedes en pantalla, que dice que las infracciones de esta normativa se sancionarán de acuerdo con las normas establecidas en el título final del libro quinto de este código. Esas son las tres modificaciones que ha planteado la señora Yomas, presidente. Muchas gracias, señor secretario, por la relación de la sala, y ahora le damos la palabra al señor Del Río. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la comisión. Presidente, nosotros en su momento, en el primer informe de la comisión, apoyamos entusiastamente esta moción, entendiendo también que hay una corriente mundial bastante, no despreciable, de instrumentos colectivos y regulaciones legales que permiten resguardar al trabajador en su tiempo libre. Ya no se trata de modificar la jornada de trabajo, sino que de respetar las jornadas que ya entienden que hay un periodo de tiempo libre, evitando y sancionando al empleador que lo molesta, sea en su licencia médica, sea en sus vacaciones anuales, sea en su descanso diario y semanal. En ese sentido, siempre estuvimos de acuerdo y así lo expresamos en el primer informe. Con respecto a las indicaciones que se le introdujeron en la sala, presidente, solamente quisiera mencionar muy brevemente lo siguiente. Partiendo al revés, no tenemos ningún problema con la precisión que se hace en la letra C al agregar el inciso relativo a la sanción que contiene esta conducta por parte del empleador. Creo que es una precisión necesaria siempre en este tipo de normas nuevas. Con respecto a la letra A, que es cambiar empresa principal por empleador principal, a ver, estamos absolutamente de acuerdo con el fondo, es decir, no porque la norma diga su empleador, el trabajador va a poder ser entonces molestado, llamado, requerido por alguien que no es su empleador y que es la empresa principal. Podría darse ese subterfugio, pero entendemos que no. El problema está en que nosotros tenemos una redacción alternativa para la misma idea. ¿Por qué? Porque si nosotros damos por supuesto que, conforme a las normas de este artículo, bajo alguna circunstancia de acuerdo, el empleador pudiera requerir, el empleador principal pudiera requerir al trabajador del contratista, estaríamos vulnerando las normas básicas de la subcontratación, que básicamente consiste, presidente, en que un trabajador de contratista es dependiente del contratista, y si hay alguna clase de relación con el empleador principal es porque está mal realizada la subcontratación. De hecho, ese fue el objetivo de la ley de subcontratación, separar las aguas y que los empleadores contratistas fueran capaces de generar relaciones laborales, negociar colectivamente, en fin. No puede haber un empleador principal que se sienta con el derecho de, bajo cualquier circunstancia, de molestar al trabajador de un contratista. Entonces, nosotros teníamos una sugerencia, no la puedo compartir en pantalla en este momento porque estoy en otro computador, pero que para el mismo efecto, que yo creo que es lo que quiso decir la diputada Yomans en su indicación, es el ejercicio de este derecho por parte de los trabajadores contratistas respecto de la empresa principal no supondrá en caso alguno, por sí mismo, indicio de existencia de una relación de subordinación y dependencia entre ellos. Con eso se deja a salvo, ¿ya?, las normas básicas de subcontratación en que separan las aguas de quién es el empleador realmente, que era el objetivo inicial de la ley, y el ejercicio del derecho a desconexión, llamémoslo así, por parte del trabajador con respecto a su empleador. Eso no sé, y si quiere después podemos ver la letra D, la letra B, pero creo que hay un pequeño problema técnico que es fácil resolver ahí. Gracias, señores Del Río, por vuestra indicación. Igual sería bueno lo hiciera llegar por medio telemático a la Secretaría para tenerlo a la vista, para que los colegas puedan verlo en pantalla, porque como son diferencias importantes pero sencillas, nuestra idea incluso despacharlo en esta sesión.
efectivamente acá hay una duda respecto a que si la palabra empleador principal es menos rica respecto a la palabra empresa principal, en el entendido que puede ser una persona natural muchas veces y no una persona jurídica y por tanto no es atendible el concepto de empresa. Ahora bien, respecto de la segunda indicación, respecto de la palabra entre otros, se entiende perfectamente el sentido y el alcance de esta indicación porque quiere acotar justamente los motivos y circunstancias, en este caso fortuito, fuerza mayor o que se haya pactado este tipo de relaciones laboral para que se aplique o no se aplique, por así decirlo, la desconexión digital, porque si en los hechos se pone que es meramente ejemplificativo lo que describe el artículo, finalmente perdería eficacia, por ende creo que tiene toda fuerza y todo sentido la indicación de la diputada Gael Llomas. Y en tercero, obviamente establece el tema de la sanción, si no sería básicamente letra muerta del punto de vista de la expresión a que alude o sentido que alude este proyecto. Tiene que haber una sanción del punto de vista laboral, y así lo entendemos. Así que le damos la palabra a la diputada Llomas. Gracias, presidente. Mire, sobre la primera indicación, también me gustaría saber acá la opinión de Secretaría, presidente, porque estoy también viendo cuál es el motivo, ¿cierto?, de la presentación. Ha pasado ya un tiempo, entonces por eso está tratando también de averiguar esto con mi asesor. Tiendo a pensar que puede ser que tiene relación con la forma en que se aborda en el código la subcontratación. No sé si ahí me puede sacar de duda Pedro, y que por eso traté de ponerlo de esa manera, pero a mí también me deja la duda de si es que cuando hablamos del empleador principal, al final también estamos incorporando a personas naturales y eso se dejaría fuera si es que lo abordamos como empresa principal, ¿cierto? Entonces, me gustaría saber la opinión de Secretaría al respecto, y sobre los otros puntos bien lo explicó usted, presidente, que yo creo que no debería haber problema porque la idea es que tener un proyecto y obviamente en el código representado el derecho a desconexión es que tenga eficacia, ¿cierto? Y ambas indicaciones buscan eso. Presidente, una consulta solamente, si me permite. Muchas gracias, señor del Río. Presidente, es sobre la indicación de la letra B. El entre otros, simplemente la única observación que nosotros tenemos es de orden práctico, nada más. Entendemos que no se trata aquí de armar un bolsón de payaso en que quepa todo, sino que qué ocurre si el día de mañana, con nuevas formas de contratación o nuevas formas de empleo, y que ya hemos visto que existe y que han creado un lenguaje propio, como en el tema de las plataformas digitales, se crea otro tipo de tiempo de espera. Otro tipo de tiempo en el que no existe la obligación de prestar servicio. Estoy pensando, por ejemplo, en una moción que se presentó hace poco o que se presentó hoy día, que contiene un contrato por horas, ya en que hay mucho tiempo en que el empleador no requiere el trabajador, los servicios del trabajador, no por eso no está a su servicio, pero son conceptos distintos, nada más. Es simplemente para no tener que estar modificando la ley en cada oportunidad. Me parecía como que puede ser útil el entre otros, entendiendo que ninguna jurisprudencia ni administrativa ni judicial va a decir que entre otros es cualquier cosa, sino que corresponden precisamente a la naturaleza de los ejemplos que aquí se dan, que son como tiempos de espera, tiempos de llamado. Sí, lo que pasa es que ahí señor, a nuestro técnico obviamente se entiende el sentido, pero si ejemplificamos y dejamos la palabra que es meramente ejemplificativa, finalmente esta ley también pierde sentido. Yo entiendo que al ser una ley posterior, si es que regula tema de plataforma, primero va a ser un contrato especial y segundo hay una derogación tácita en los hechos de esta norma en lo que estrictamente atañe al cuerpo legal aprobado, más allá de la moción parlamentaria. Entonces, la propuesta de la mesa, pero para ser ejecutivo, porque estamos a puertas de votar, es lo que señala la diputada Gael Llomas, retirar la primera indicación y poner en votación las otras dos. Exacto. Eso, presidente. Sí, presidente, de acuerdo. Eso, más fácil. Señor secretario. Sí, señor, yo estaba pensando lo mismo, presidente, que el dejar
fuera el empleador principal de la posibilidad de que durante la desconexión laboral estuviera en contacto con el trabajador era lo ideal. La empresa se prestaba un poco más a confundir que a aclarar el concepto. Así que si se retira la indicación... Y como estamos en el límite del tiempo, muy bien, señor secretario, que estamos todos de acuerdo el día de hoy. Señor secretario, tiene la palabra. Entonces, ponemos en votación, presidente, la indicación completa porque la indicación de la letra A se retira por la señora Lloma, ¿no es cierto? Sí, está retirada, sí, la retiro, secretario. Entonces colocamos en votación las letras B y C. ¿Te parece, presidente? Sí. Sí, ¿le parece, presidente, no? Sí, incluso veo unanimidad, porque incluso el señor del Río también estuvo de acuerdo. No hay... ¿Están presentes el señor Barros? ¿Cómo Sí. vota el señor Barros? A favor, don Pedro, gracias. Señor Durán, ¿está presente usted? No. No. Señor Yiguren, señor Jiménez. Señor A Jiménez. Señor Lavé. A favor. A favor. Señor Labra. Don Amaro. Sí, sí, a favor. Señor Molina. Don Andrés. A Señor favor, Saavedra. señor secretario. Bien, don Andrés. Señor Saavedra. Pregunta. Yo estoy, la verdad es que tengo una complicación para el voto. O sea, yo estoy de acuerdo en la B y la C. No me satisface la explicación sobre el punto A. Y por esto de la estructura y la organización del trabajo que existe en el país. Y esto no lo estamos votando en otro país que en Chile. Y sabemos cómo funcionan las cosas cuando son trabajadores tercerizados. Entonces, para mí sí, pero bueno, entonces yo estoy en condiciones de votar a favor la B y la C. Señora Sandoval. A favor. Señor Sauerbaum. Don Frank. No estaba Pedro. Señora Sepúlveda. A favor, presidente. Señora Llomas. A favor, presidente, y solo para que quede entonces en la historia de la ley, si le parece también a la comisión, cuando hablamos del empleador principal no estamos refiriendo tanto a la empresa como a una persona natural que realiza la subcontratación. Y yo, para recuerdo de todo. ¿Está presente don Eduardo? No. Señor Silver. Ahora. ¿10 votos a favor, presidente? Ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado. Muy bien, aprobado y despachado a la sala el proyecto, señores secretarios, con los cambios que introdujo la comisión. Muy bien, mantenemos el mismo diputado informante del primer informe, presidente. Así es, eso es lo que corresponde de acuerdo al reglamento. Así es. Tenemos que ir a la sala, tenemos que, ¿les parece retomar después? Porque tenemos el segundo punto de la tabla 6:30. Sí, nos queda media hora todavía, reglamentaria. Es que ya ahí sí que vamos a tener dificultades con respecto a los profesores de núcleo, pues adelantamos una parte de las sesiones, señor senador, que ya la despachamos, que era una audiencia por el tema del efecto del estado de excepción. Ya despachamos el primer punto de la tabla fácil despacho. A continuación está el proyecto en segundo trámite constitucional, en la cual usted es autor, y les parece 15 minutos después retomamos la sesión y nos ponemos de acuerdo en el despacho, como está la tabla de fácil despacho de este proyecto, con la presencia del senador de manera presencial. Como hemos comentado que nos siguen la transmisión a través del canal de la Cámara, estamos en tramitación de un proyecto en segundo trámite constitucional, puesto que este proyecto fue aprobado en el Senado, iniciativa del senador Alejandro Navarro,
que prohíbe la discriminación laboral frente a análisis genéticos correspondientes al boletín 7709, y le damos traslado a los invitados. Recordemos que estamos en la discusión en general de este proyecto, no ha sido votado aún, y han solicitado, o el propio senador, que sean escuchados tres profesores, a quienes les damos inmediatamente la palabra. Señor secretario, pasamos a presentar entonces a la señora Carmen Espinosa, presidente de la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas de Chile, AGAL, y al señor Luis Iván Díaz García, abogado, quien también confirmó y está telepresente en esta sesión, y finalmente a don Kevin Ritz Parra, también abogado de la Universidad Católica de Temuco, que también lo tenemos telepresente para concurrir a esta sesión. Así que sin más trámite le damos la bienvenida a cada uno de los colegas que acabo de presentar y los invitamos a participar de la sesión. Señor secretario. Muchísimas gracias. Carmen. ¿Estoy yo primero? La escuchamos, señora Carmen. Bueno. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por habernos invitado como AGAL, la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas Laboralistas de Chile. Siempre nos interesa y estamos llanos a poder participar en este tipo de instancias que nos permitan dar nuestra opinión desde la experiencia y desde la difícil tarea de defender a los trabajadores. El proyecto tiene una gran introducción, sin embargo, solamente se hace de 3 artículos específicos. Dado el tiempo, yo no los voy a repetir de nuevo, supongo que todos los conocen, y sí voy a hacer presente lo que hemos trabajado respecto de este proyecto. Los derechos fundamentales del trabajador pueden verse afectados de diversas formas en el ejercicio de los poderes empresariales que están establecidos tanto en la Constitución como en la ley. Específicamente en el derecho de intimidad o vida privada, podría relacionarse este tipo de nuevo ejercicio legislativo. La posibilidad del empresario específicamente de realizar controles no solo sobre el desempeño de las funciones del trabajador, sino también controles extensivos a su persona y a sus pertenencias, conlleva una importante potencialidad vulneratoria de este derecho que está consagrado en la Constitución y específicamente llevado por el derecho del trabajo a la categoría de derecho fundamental. Esto se puede dar incluso antes de que se configure la relación laboral en el proceso de selección. Por lo tanto, el proyecto obviamente nos interesa muchísimo y nos parece muy relevante. Si hacemos referencia al profesor José Luis Ugarte, abogado, doctor en Derecho, él distingue como ámbito protegido de la privacidad del trabajador 3 dimensiones: la personal, la espacial y la tecnológica. Y dice que la privacidad personal dice relación con la dimensión física del trabajador y sus objetos personales, incluye la protección de su corporalidad, los fluidos corporales, datos biológicos y biométricos, y se extiende a sus objetos personales, pertenencias y documentos, bolsos, herramientas, contenedores, medicina, computador personal, automóvil, etc. A este respecto, esta dimensión personal de la privacidad de la que se hace cargo el proyecto, especialmente en lo referido a la información genética, aparece muy valorable, como lo había dicho antes. El profesor, abogado, socio de AGAL, don José Francisco Castro, en su libro La protección de la intimidad del trabajador, señala: en nuestro sistema jurídico laboral no tenemos una regulación específica sobre el tratamiento de los datos personales del trabajador en materia de salud, quedando comprendido dentro de la norma amplia del artículo 154 bis del Código del Trabajo. Por ello, desde la perspectiva del derecho a la intimidad o vida privada del trabajador, lo relevante será determinar si el ejercicio de control de la salud del trabajador por parte del empleador se encuentra en alguna de 3 hipótesis. La primera,
cuando se realiza en el cumplimiento de una disposición legal. La segunda, cuando se trata del ejercicio normal del poder de dirección. Y la tercera es cuando consiste en un ejercicio desproporcionado o abusivo de ese mismo poder que le otorga el ordenamiento jurídico. En este proyecto creemos que más bien se trata de la última hipótesis, a la que se hace primar claramente el derecho a la intimidad y la privacidad del trabajador. En cuanto al texto específico del proyecto de ley y específicamente a la técnica legislativa utilizada, a nuestro juicio habría sido preferible incorporar las modificaciones dentro del Código del Trabajo, tal como lo hace, por ejemplo, el artículo 2, inciso 7 del cuerpo legal respecto de la ausencia de obligaciones de carácter económico, financiero, comercial, en el sentido de que la empresa no puede hacer discriminación o exigir, salvo contadas situaciones, o en el artículo 194, inciso final, con relación al test o certificado de embarazo, de manera de preservar una mayor armonía y concordancia con el resto del estatuto laboral. Como otro punto muy importante es que este proyecto no contempla cuáles serían las acciones judiciales o administrativas que se podrán impetrar cuando existe un incumplimiento del empleador o empresario respecto de estas prohibiciones y obligaciones que se contemplan que se contemplaría en esta nueva normativa, lo que constituye un riesgo de normas sin aplicación práctica, que ya tenemos muchísimas en nuestro estatuto laboral. Las opciones a este punto, con lo que tenemos hoy, serían dos. Por un lado, darle el tratamiento de infracción laboral y que sean entonces revisadas, activadas fiscalizaciones y entonces poder ser sancionados con multa administrativa de la Inspección del Trabajo. Y por otro lado, ya que se trata de vulneraciones de derechos fundamentales del trabajador, el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales, se podría deducir la acción de tutela laboral o tutela de derechos fundamentales. Esta última opción es la que parece ser la más recomendable en atención a la relevancia de los derechos involucrados. Respecto de la normativa propuesta en el artículo 2 del proyecto, en nuestra opinión, no se resguarda debidamente que el trabajador manifieste su consentimiento libre e informado. Esto ya lo hemos dicho en muchos otros invitaciones que nos han hecho a otros proyectos. Se debe entender y reconocer la asimetría de poder que existe en la relación laboral individual, y este consentimiento puede ser muy fácil de obtener por parte del empleador, sobre todo al inicio o para mantener el trabajo. Por ello, y en atención a la relevancia de los derechos en juego, se requeriría la intervención de un tercero. A modo de ejemplo, la organización sindical o una instancia de la administración pública, o algún debido procedimiento dentro de la empresa y que además conste específicamente su manera de llevarlo a cabo en el reglamento interno. O sea, pueden haber otras formas, ¿no? Pero si no hay un procedimiento que a lo menos le dé posibilidad a que el trabajador se niegue si no le parece pertinente, queda sujeto a lo que nos pasa en muchas otras normas, que aparece un acuerdo, pero en realidad no es un acuerdo porque el trabajador no tiene las condiciones para negarse a un procedimiento como este. En cuanto al artículo 3, en nuestra opinión se debería regular en forma más precisa la forma en que el trabajador tendría acceso a la información que arroje este examen genético. Y la norma del inciso 2 específicamente es muy amplia y demasiado genérica, lo que también podría llevar a una situación de no información, que lo que resguardaría es que el trabajador la tenga. En suma, se trata de un proyecto con una finalidad para nosotros loable, muy importante, que dice relación con aspectos personales de la privacidad del trabajador y que, por supuesto, que deben ser regulados,
pero a nuestro juicio requiere correcciones importantes para que pueda efectivamente ser una norma operativa en el futuro y no termine siendo una disposición meramente declarativa. Podemos agregar que la relación del uso y mal uso de información genética está muy relacionada con los temas de salud y su cobertura tanto en las ISAPRES como en las compañías de seguro. El mal uso de datos para discriminar en la empresa puede tener incluso alcances más allá de ella, dada la relación que existe en muchos casos, en no pocos casos, entre empresas, compañías de seguro e instituciones privadas de salud. De hecho, existen empresas, a nosotros nos consta como AGAL, en que sus inversores y controladores son compañías de seguro, las que son empresas, en algunos casos, en muchos transnacionales, que podrían tener acceso directo a estos datos genéticos y de eso no da cuenta el proyecto. Es muy necesario incorporar la prohibición para instituciones privadas, mutuales y compañías de seguro, el que no se pueda negar incorporación, afiliación o negativa de coberturas por información genética, y si bien este no es un proyecto para eso, en los mismos fundamentos del proyecto se hace referencia, por ejemplo, a normativa en otros países, Estados Unidos, uno de ellos, que es un país especial en estas cosas, que deja sin la posibilidad de usar datos obtenidos por cualquier medio, de datos genéticos, para no permitir que un trabajador se incorpore a seguros o a prestaciones de salud que están muy relacionadas al mundo del trabajo. Incluso eventualmente en las mutuales se da hoy que por análisis no de temas genéticos, pero incluso por análisis clínico que le llaman los médicos, determinan que no tiene cobertura simplemente porque es una enfermedad que traía de antes. Entonces es un tema que a nuestro juicio no nos hacemos cargo de que sea este el proyecto, pero es un tema que tiene que ir más allá y que si bien el proyecto es muy interesante en el sentido de que es el primero que se hace cargo de esta nueva realidad, de que existen formas de determinar las posibles enfermedades que una persona tenga a partir de análisis biomédicos, clínicos, nos parece que debe tener una mayor prolijidad para que no se convierta simplemente en una obligación del trabajador de someterse a estos exámenes, no teniendo la debida protección como trabajador o trabajadora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Carmen, por vuestra exposición. Y si tiene alguna minuta, sobre todo respecto a los puntos planteados, de tal manera de incluso presentar las indicaciones, nos las hace llegar, por favor, vía secretaría. Por supuesto. Muchas gracias. Y le doy la palabra a don Luis Díaz para que exponga también respecto del tema y obviamente pedir la unanimidad de la sala para postergar hasta el cierre de esta audiencia. No vamos a votar nada el día de hoy porque queremos dar por cerrado a lo menos lo que respecta a esa parte. Don Luis, tiene la palabra. Señor presidente, muchas gracias. Si me permite, quisiera pedirle a Kevin Rich que inicie porque nos organizamos de manera que él haga una presentación más general sobre la concepto de enfermedad genética. Por favor, muchas gracias, señor presidente. Kevin Rich, a sus órdenes. Primero que todo, buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a los diputados, diputadas, al señor senador presentes el día de hoy. Pues bien, primero voy a contar un poco sobre mí para dar un poco de contexto de dónde uno llega a hablar de intimidad genética para luego de inmediato hablar sobre este tema que es sumamente interesante. Primero que todo, soy abogado, magíster en Derecho Público, y soy docente a tiempo parcial en la Universidad Católica de Temuco y la Universidad de la Frontera. Bien. A lo largo de lo que ha sido mi trayectoria como abogado, me ha interesado el tema de lo que es la protección de datos personales, y dentro justamente de este tema tan interesante se encuentra la intimidad genética, bien, del respecto al cual justamente con el doctor Iván Díaz se hizo una publicación que también da lugar a lo que va a ser la presentación del día de hoy. Para esto justamente tengo también una presentación de apoyo que espero que se pueda observar por parte de los parlamentarios,
que hace referencia justamente a introducir de qué vamos a hablar cuando nos referimos a intimidad genética, por qué razón este tema es tan interesante y este proyecto de en sí ya es un avance para lo que ocurre en nuestro país. Bien, entonces vamos a comenzar. Primero que todo, el tema de la intimidad genética y lo que son los test genéticos en sí no es un tema nuevo. Ustedes pueden ver en la pantalla una serie de noticias, en la tercera, las últimas noticias, EMOL, la segunda, que dan cuenta de cómo el tema genético se ha puesto en la agenda pública. Bien, por ejemplo, en el caso de la última noticia es una portada del año 2018, que incentiva a las personas a justamente poder hacerse un test genético. La tercera, por ejemplo, también promociona la llegada del test genético y la posibilidad de predecir hasta 110 enfermedades. Tenemos el caso de EMOL, esto es del año 2012, que ya se veía la necesidad de reconocer el test de huella genética en FONASA. Por tanto, no es un tema antojadizo, no es un tema que en realidad sea ciencia ficción, sino es algo que ya se llegó a nuestra realidad y que el Estado en sí debe hacerse cargo. Entonces, por consiguiente, estamos hablando de lo que es la información genética, pero ¿qué es, en definitiva? Para esto vamos a tomar como referencia el concepto que entrega el reglamento de la Unión Europea. Bien, este reglamento es importante, ¿por qué? Porque viene justamente a describir qué se entiende por información genética. Este reglamento es el reglamento 2016-679 del Parlamento Europeo y del Consejo del año 2016 y que entró en vigencia el año 2018. Cuando nosotros hablamos de datos genéticos se refiere a relativos a características genéticas heredadas, por una parte, que este es el concepto más clásico, y también adquiridas de una persona física. Bien, cuando nosotros hablamos de adquiridas, podemos hacer referencia, por ejemplo, a algún tipo de mutación, producto de radiación, o algún elemento que en este sentido sea externo y que produzca justamente esta modificación en la información del ser humano. Mientras tanto, que la primera parte de este concepto es el concepto tradicional, orientado justamente a lo que es la información que se va traspasando de generación en generación. Ahora bien, entonces ya tenemos claridad sobre lo que es este concepto de datos genéticos. ¿Con qué se relaciona? ¿Por qué razón es trascendente para la persona en sí? Primero, porque se relaciona a dos conceptos como son la autopercepción y la identidad de la persona. La información que se entrega a través de un test genético es singular, es única. Así lo determina la Declaración Internacional sobre Datos Genéticos de la UNESCO, del 16 de octubre de 2003. ¿Qué significa que sea singular? Primero, va a indicar la predisposición a contraer enfermedades, la probabilidad cierta de que un individuo pueda presentar una enfermedad a futuro. Evidentemente, como es una probabilidad, no existe el 100% de seguridad que efectivamente desarrolle este estado clínico. Sin embargo, imagínense ustedes que el día de hoy reciben la noticia de que eventualmente van a poder desarrollar alguna enfermedad, una enfermedad que va a deteriorar su calidad de vida. Imagínense la implicancia que va a tener en el día a día de usted el conocer esta potencialidad, esta eventualidad, y cómo cada persona va a recibir esta noticia de una manera distinta. En segundo lugar, cuando se habla de esta singularidad, también se menciona que trae consecuencias para la descendencia y el grupo familiar. Recuerde usted que la información genética se va compartiendo entre los distintos familiares consanguíneos. Por tanto, si se identifica un gen que eventualmente dé lugar a una enfermedad, no solamente se va a afectar al trabajador, se va a afectar potencialmente al padre y madre de este, a los hijos, a los nietos. Por consiguiente, ya a partir de este punto nos damos cuenta de la importancia que tiene un tratamiento adecuado de la información genética y cómo justamente este proyecto va en la mano de entregar alternativas reales de tutela a esta información. En tercer lugar, también puede presentar una connotación cultural. Nosotros somos profesores de la novena región. Existen ciertas características genéticas que pueden ser compartidas por grupos de población. En el caso, por ejemplo, puntual de nuestra región, el pueblo mapuche podría, a partir justamente de diversos exámenes genéticos, reflejar algún tipo de gen común y a partir de eso, aparte de tener una connotación individual en la persona, también en el colectivo va a traer consigo consecuencias de cómo justamente se logra entender los alcances de esta información. Y por último, que este es un tema bastante interesante en sí, que es, se desconoce la relevancia de la información hacia el futuro.
en este tema de lo que es la información genética es algo que es nuevo, novedoso dentro de lo que justamente significa la ciencia. Por consiguiente, año tras año se van descubriendo nuevos genes que pueden ir relacionados a enfermedades y nuevos alcances. Por consiguiente, lo que el día de hoy se puede obtener como información, en el futuro se desconocen los alcances reales que pueda significar en una persona. A partir justamente entonces de lo anterior, y aquí pueden ver ustedes una captura de lo que es la clínica Las Condes, una captura del día de hoy, podemos ver una serie de enfermedades que la misma clínica menciona que se pueden obtener a partir justamente de un test genético. Se nos menciona el autismo, defectos cardíacos, defectos del tracto genitourinario, enfermedades como son la fibrosis quística, la sordera, talasemia. Esto es simplemente un ejemplo de lo que se puede llegar a obtener a través de un test genético. Por tanto, y reiterando un poco la idea de la diapositiva anterior, la importancia que tiene el poder tutelar, proteger de forma efectiva la información que se obtiene en estos exámenes clínicos. ¿Qué es entonces lo que nosotros vamos a proteger en concreto? ¿Qué es lo que a nivel doctrinario nosotros podemos encontrar? Entendiendo que nuestro país está en una situación en pañales, ocupando un término más coloquial. En verdad, nuestro país no presenta una regulación debida en la protección a lo que se denomina el derecho a la intimidad genética. No existe una regulación adecuada, no existe un estándar que pueda justamente cumplir con lo que vamos a ver en algunos segundos más. Por consiguiente, este es un avance. Pero, ¿qué es la intimidad genética? No es otra cosa que la prerrogativa de una persona para determinar las condiciones de acceso a la información genética. Estas prerrogativas son iguales a las prerrogativas de los datos personales, por ejemplo, un dato en educación o datos personales en materia de económico, pues no. La implicancia que tiene la información en materia genética es de tal trascendencia que eleva el estándar, eleva las exigencias que nosotros vamos a obligar a aquellos que tratan esta información para justamente resguardar de forma adecuada los alcances de esta vertiente del derecho fundamental a la intimidad, que se ha ido, como ustedes pueden darse cuenta, generando una área de estudio enfocada directamente en lo que son los datos genéticos y lo que ya conversamos anteriormente, las consecuencias de su tratamiento. Entonces, dentro del objeto de protección vamos a tener un objeto que es directa, valga la redundancia, objetivo, el genoma humano en sí, y un objeto de protección subjetivo que es la voluntad del individuo, lo que es el consentimiento, lo que nosotros vamos a conversar en algunos segundos más. ¿Cómo nosotros verificamos que efectivamente lo que fue presentado anteriormente como un riesgo por parte de la colega es sumamente, en este sentido, lúcida en esta identificación, de cómo nosotros vamos a verificar que efectivamente la persona al momento de dar su consentimiento esté informada, tenga las nociones de lo que implica la información genética? Así también, y esto solamente para que ustedes puedan tener conocimiento, porque no entra tanto de mano con lo que es el proyecto en sí, tenemos que a nivel doctrinario se entiende como un derecho subjetivo defensivo. Vamos a nosotros limitar o excluir a terceras personas sobre el acceso o tratamiento de la información genética, que eso efectivamente este proyecto debe enfocarse, y un derecho subjetivo prestacional exigiendo al Estado, primero, la creación de órganos de control, que eso en realidad es más bien a nivel macro, no solamente orientado a lo que es este proyecto de ley, sino que debiese ser un deber del Estado hacia el futuro, tener un órgano encargado de la protección de los datos personales en general y que pueda también tutelar lo que es la protección del derecho a la intimidad genética y también procedimientos de reclamación orientados también a lo que significa la protección de los datos personales. Pero vuelvo a insistir, esto es a nivel más macro, directamente con este proyecto uno también entiende que no vamos a dar solución a estos problemas que deben ser entendidos ya a un nivel estructural dentro de lo que es nuestro país. ¿Qué existe entonces de regulación en la actualidad sobre el derecho a la intimidad genética que nos pueda llegar a servir y orientar de lo que vamos a hacer en este proyecto de ley? ¿Qué es lo que se va a terminar buscando? Primero, nuestra Constitución no presenta un reconocimiento explícito a lo que es el derecho a la intimidad genética ni a los datos genéticos en sí. El acercamiento que nosotros podemos entender es el artículo 19, número 4 de nuestra Constitución, en cuanto al respeto y protección a la vida privada, la honra de la persona y su familia, asimismo como es la protección de los datos personales. ¿Bien? Entonces, si nosotros en este sentido damos un contenido a esta Constitución, solamente lo vamos a poder lograr a través de una interpretación evolutiva de los derechos fundamentales y la discrecionalidad de los jueces, y además, por último,
la labor doctrinal a la cual justamente nosotros intentamos aportar a través de lo que ha sido nuestra investigación. Ahora, en rango legal, ¿con qué nos podemos encontrar? Tenemos la ley 20.120 sobre investigaciones científicas y la protección del genoma, y en este caso puntual, algunos alcances bastante interesantes también para este proyecto de ley. Esta ley 20.120 establece la prohibición de discriminación arbitraria fundada en el patrimonio genético de una persona. También establece el carácter de reservada de la información genética y también precisa que el tratamiento de datos genéticos va a requerir del consentimiento previo de la persona involucrada. Pues bien, lo que nosotros conversamos acá también debe ser orientado a lo que es este proyecto de ley. Algunos de estos elementos en realidad son observados, por ejemplo, el consentimiento previo. Ahora, este consentimiento previo que se menciona en el proyecto de ley tiene algunos matices que vamos a hablar en algunos minutos más. La ley 19.628 sobre protección de datos personales, que también es mencionada en el artículo 3º de este proyecto de ley, ¿hace referencia a los datos genéticos? No lo hace, está ausente. Ahora bien, esto también se condice con el año en el cual justamente se dicta esta ley. Estamos hablando de una ley que es de finales de la década de los 90. Por consiguiente, también se entiende que no se utilice el vocábulo justamente de datos genéticos, ni tampoco se haga mención a lo que significa el tratamiento de estos datos a partir de las nuevas tecnologías, entendiendo que el tratamiento de estos datos personales va a estar orientado directamente al uso de los computadores, de sistemas que están alojados en nubes virtuales, y por consiguiente el estándar que nosotros debemos exigir también a lo que es la protección de estos datos se orienta a la protección en el ámbito digital, en el ámbito justamente del Internet, más allá de registros escritos que poco a poco han ido perdiendo mayor fuerza. También tenemos la ley 20.584, también mencionada por la colega, en orden a cómo se vincula esto con los derechos y deberes del paciente, la regulación existente sobre lo que es la ficha clínica, la protección de datos contenidos en ella, donde evidentemente un test genético va a ir también de la mano con ser un dato de salud, y cómo justamente se vincula esta idea de los derechos y deberes del paciente. Y por último, que esto solamente otro para el conocimiento de vuestras autoridades, la existencia de un registro nacional de huella de ADN, que esto va orientado directamente al ámbito penal, que también es otro de las aristas que nosotros podemos encontrar actualmente en nuestra legislación. A nivel internacional, también esto va a ser bien superficial, podemos encontrar declaraciones internacionales, la Declaración Universal del Genoma Humano y de los Derechos Humanos de la UNESCO del año 1997, la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos de la UNESCO también del año 2003, la Declaración de Bioética de Derechos Humanos de la UNESCO del año 2005, en la Unión Europea tenemos el Reglamento 2016-679 del Parlamento Europeo, que es, como yo les mencioné anteriormente, un estándar a seguir por parte de nuestro país, en la legislación más reciente que nosotros podemos tomar como referencia o espejo para poder integrar a nuestra legislación, o por lo menos sacar de ahí ciertas ideas de cómo debiésemos orientar la protección de los datos personales en general, y en específico en este caso de los datos genéticos, y también de la OCDE, lo que es el Consejo de la Organización, que también ha dado algunas directrices, en especial la directriz del año 2007, directrices de la OCDE para garantizar la calidad de los estudios genéticos moleculares. Por tanto, existe un estándar internacional, podemos encontrar instrumentos que nos dan matices, nos orientan a cómo debiese ser realizada esta protección a la intimidad genética, y es lo que vamos a examinar a continuación. Dentro de lo que es la intimidad genética y dentro de lo que significa el tratamiento de datos genéticos, nos encontramos con un concepto que es clave. Este concepto es el consentimiento en sí. Bien, como ustedes podrán en este sentido entender, la base de la protección directa de un trabajador se va a sostener en establecer claramente a qué se refiere el consentimiento, qué requisitos debe tener este consentimiento y de qué manera justamente vamos a lograr proteger a los trabajadores al momento de realizarse este test genético. Pues bien, dos de los primeros elementos tratados a nivel comparado, ya sea autores, ya sea la regulación antes mencionada, habla de un consentimiento que tiene que ser libre y informado, ¿bien? Expresado justamente la libertad del individuo a realizarse o no una prueba en específico, y a la información con la cual debe contar este individuo. Pues bien, el primer punto a detenerse es la información. ¿Cómo debe ser esta información?
Y para esto nosotros vamos a poder encontrar como justamente ejemplo de esta información o características de la misma, la claridad. Estamos hablando de una información orientada a un receptor que en ocasiones no va a tener los conocimientos técnicos para entender los alcances que va a implicar un test genético. No basta simplemente que nosotros copiemos y peguemos un párrafo de un estudio o de un doctor en Estados Unidos o que en realidad sea en un lenguaje excesivamente técnico. Se requiere que el lenguaje sea dominado por el receptor. En consiguiente, la información debe ser clara. En segundo lugar, debe ser suficiente. Y cuando nosotros hablamos de suficiente, debe permitir que el sujeto pueda entender justamente qué es lo que va a implicar este test genético. También va de la mano con la claridad, evidentemente. Debe ser una información apropiada y debe ser objetiva. Acá tenemos dos temas que son bastante importantes. La objetividad en este caso, que dice relación a no ocultar todos aquellos elementos que puedan ser negativos al momento de someterse a un test genético. Volvemos a una idea anterior. Cuando nosotros hablamos de un test genético, cuando nosotros hablamos de una prueba que se realiza al individuo, puede tomar conocimiento de una enfermedad. Y esta enfermedad puede generar distintas consecuencias a la persona. Piensa usted en una persona que está en un estado de depresión, que postula un trabajo, que eventualmente conoce a partir de este test genético la probabilidad cierta de poder tener una enfermedad que deteriore su calidad de vida. Pues bien, esta situación puntual debe ser entendida al momento de que nosotros abordemos este deber de una entrega de información a la persona. Así también se requiere que esta información señale la finalidad que tiene el test genético, los riesgos y las consecuencias del mismo. Bien. Así también, dentro de lo que es la lógica del consentimiento informado, nos vamos a encontrar la idea de que sea un consentimiento previo, con anterioridad a la realización del test genético. Por ejemplo, este concepto previo es una de las menciones que nosotros realizamos al final de este primer apartado. Debiese ser integrado justamente dentro de lo que refiere a la idea del consentimiento, la característica de que sea previo justamente la entrega de esta información. También debe ser un consentimiento expreso que dé cuenta directamente del examen que se va a practicar. Debe ser específico y debe ser por escrito. La idea del consentimiento entonces es clave dentro de lo que es la regulación que se propone en esta materia, pero no es la única que nosotros debemos integrar. En segundo lugar, y esto es una recomendación que hace la OCDE, también es una idea que aparece mencionada a nivel de Estados Unidos y agencias encargadas de la regulación en materia de salud. La figura del asesor genético, o a lo menos de una persona que tenga los estudios y que permita justamente a la persona tomar un conocimiento sobre las implicancias que tiene un test genético. Se requiere que exista una persona que pueda bajar la información y antes del examen, idealmente una persona que tenga estudios en salud, pueda informar a la persona cuáles van a ser los efectos que va a tener esta prueba en el individuo. También dentro de esta misma línea podemos encontrar el derecho a conocer o no sobre los resultados de un examen genético, que en este caso aparece mencionado en el proyecto de ley, la obligación de confidencialidad de los datos genéticos, a lo que también es claro y aparece mencionado en este proyecto, o por lo menos se deja entrever dicha idea, la dignidad humana como un elemento central dentro de lo que es la regulación, la existencia de autoridades de control como mecanismo de tutela. Yo mencioné que directamente este proyecto no debe hacerse cargo de la gran crítica que se realiza de inexistencia de un órgano encargado de el control en materia de protección de datos personales, pero a lo menos debe existir algún tipo de autoridad que permita fiscalizar que efectivamente el consentimiento sea entregado de forma libre, que sea entregado de forma informada y que también pueda tutelarse de forma adecuada esta información. Por tanto, la crítica que realizó en una primera instancia la colega también la comparto. O sea, debemos buscar algún tipo de mecanismo. No debe quedar esto situado únicamente a lo que es directamente una disposición. Debe haber algún agente, un órgano que tenga facultades para supervisar y tutelar efectivamente cómo se utiliza esta información y de qué manera se recepciona el consentimiento de aquellos que son sometidos a estas pruebas.
También tenemos que tener en consideración con otro de los grandes prismas en esta materia, que es la conservación de los datos genéticos, orientados siempre a la finalidad que tiene el examen. En este sentido, ¿a qué refiere esto? Nosotros debemos entender que cuando se somete una persona a un test genético, lo que se busca es que esta persona en particular, al momento de someterse, conozca la única finalidad o finalidades que vaya a tener el examen. Por consiguiente, si la persona se realiza este examen exclusivamente para poder conocer algún tipo de riesgo que tenga en una faena específica, solamente se puede utilizar para este objeto. En ningún caso se puede compartir la información a una aseguradora, a un ISAPRE, a algún otro tipo de institución, porque la finalidad bajo la cual se obtiene esta información ha sido únicamente la de poder conocer el riesgo. Y eso es lo que se le informó a la persona y la razón por la cual justamente entregó su consentimiento. Y por último, también dentro de esta misma línea, el principio de responsabilidad, que dice referencia a que todos aquellos agentes, estamos hablando directamente de los empleadores o eventualmente lo que son los centros de salud, laboratorios o instituciones públicas, deben hacerse cargo también de todas aquellas consecuencias negativas que se generan por un mal tratamiento de los datos genéticos o eventualmente por la pérdida de su confidencialidad. ¿Qué ocurre en la Unión Europea? ¿De qué manera nosotros podemos ver algún tipo de regulación? Disculpe, al señor Rich, le pido un poco que vaya redondeando, puesto que más que un panel respecto al tema en general y muchos parlamentarios que ya conocen del tema, nos aboquemos precisamente al contenido del proyecto y obviamente al texto en términos literales, más que el derecho comparado, para darle celeridad a los autos, por así señalarlo en términos jurídicos. Ningún problema, estimado presidente, pidiendo las disculpas del caso, pero de todas maneras justo había entrado a la recta final, así que estamos en un buen punto. Vamos entonces a las observaciones que uno puede realizar en base a los estudios que tiene en esta materia. Primero, referente a lo que es el artículo 2 de este proyecto, nosotros podemos observar primero la necesidad de ampliar los alcances de la noción de consentimiento. Bien, primero justamente se requiere incorporar, a juicio por lo menos de quien habla, la obligación de la escrituración del consentimiento, algo que nosotros podemos observar que en esta disposición no aparece contenido. En segundo lugar, también incorporar la idea de un consentimiento previo, un consentimiento expreso y específico, ya que básicamente esta idea de un consentimiento libre e informado recae en una primera vertiente de lo que justamente significa la idea del consentimiento, pero que no logra abordar lo que actualmente el estándar internacional nos exige al momento del tratamiento de datos. Por tanto, primera observación iría de la mano de ampliar esta concepción de lo que es el consentimiento a un consentimiento escrito, consentimiento previo, expreso y específico. En segundo lugar, referente a lo que es el artículo 3 de este proyecto de ley, otro de los elementos interesantes que debiese ser incluido o incorporado es la obligación que tiene el personal de salud de inducir, de entregar una información a aquel trabajador que se va a someter al examen, de conocer el objetivo del test, los alcances, beneficios y riesgos que tiene justamente el test genético. Por consiguiente, esta sería también una segunda vertiente que uno debiese introducir a partir justamente de lo anteriormente conversado. Y por último, una última observación que va de la mano con lo que es directamente la ley 20.120. El artículo 3 hace extensivo las obligaciones de seguridad a lo que es la ley sobre protección de datos personales. Pues bien, dentro de también lo que nosotros debiésemos integrar como otra obligación por parte de aquella ente encargado de justamente supervisar estos datos genéticos, es lo dispuesto a la ley 20.120 en su artículo 13, que menciona que los datos del genoma humano que permitan la identificación de una persona deberán ser encriptados para su almacenamiento y transmisión. Pues bien, la actual normativa solamente hace referencia a lo que son las reglas de seguridad de la ley 19.628, que es una ley previa justamente a la entrada en vigencia, y a partir de esta incorporación se podría evitar algún tipo de conflicto posterior en la entrada en vigencia. Esto es por lo menos todo lo que recae en mi presentación. Ahora le voy a dar paso al doctor Iván Díaz para que pueda hacer... Muchas gracias, profesor Ritt, y obviamente vamos a tener la presentación también en conocimiento del resto de los colegas por intermedio de la secretaria. Muchas gracias. Gracias. Kevin, si puedes dejar de compartir pantalla, por favor. Bien, señor presidente, muchas gracias. Buenas tardes. Agradecido de la invitación que se nos ha formulado para hacer un aporte al país. Eso es lo que esperamos los académicos hacer, en realidad, hacer un pequeño aporte. Solo quisiera decir tres cosas en relación al proyecto de ley que
que están ustedes discutiendo en este momento y que sin duda es un proyecto de ley de futuro, porque como ya mencionaba Kevin, la Unión Europea recién comenzó en la Unión Europea la vigencia de sus reglamentos sobre la materia el año 2018. Realmente es un proyecto de futuro este. Y hace poco más de 20 años que estamos discutiendo sobre estos temas a nivel internacional. Lo primero que quisiera decir, coincidiendo con la colega, efectivamente, es que desde el punto de vista del funcionamiento de los operadores, jueces, abogados, académicos, sería conveniente que el proyecto de ley se incorporara como una reforma al Código del Trabajo. Eso nos facilita la tarea a todos. Lo segundo que quisiera decir deriva de 3 principios fundamentales del derecho a la intimidad genética, que son los derechos de control, el derecho de reserva y el derecho de tutela. A partir de estos 3 derechos que tiene toda persona que es titular del derecho a la intimidad genética, que lo somos todos, sería conveniente establecer algún mecanismo que asegurara que el trabajador está entregando su consentimiento de manera libre, efectivamente libre. Y de acuerdo con la regulación, tanto en la Unión Europea como a nivel internacional, para este efecto debería intervenir algún organismo estatal independiente. Podría ser, para este efecto laboral, la Dirección del Trabajo, por ejemplo. Habría que buscar lo que parezca más conveniente. Y en tercer lugar, y derivado del principio de responsabilidad al que hacía alusión Kevin hace unos minutos, coincidimos también con la colega en el sentido de que la infracción al derecho fundamental a la intimidad genética debería vincularse con el procedimiento de tutela laboral para que el trabajador pudiera tener una efectiva reparación de los daños que se le han provocado por la contravención a este derecho fundamental. Esas son las 3 ideas que quería compartir, señor presidente. Bueno, muchas gracias a los 3 panelistas. Estamos recién en el debate en general. Según me corrige el señor secretario, está en la tabla de fácil despacho, que nos gustó mucho la exposición de ambos, nos gustaría que nos acompañara en el material y agradecerles, por supuesto, por su contribución, que desde el punto de vista académico respecto a las políticas públicas. Así es que desde esa perspectiva y habiendo cumplido el objetivo de esta tabla, esta se procede a levantar y, señor secretario, próxima sesión ya evacuado el trámite de las audiencias, pasamos al debate en general y la votación del proyecto, señor Navarro. Muy bien, muchas gracias.